Vamos a resolver en este video otro ejercicio de análisis de funciones donde nos dan una función que es logarítmica, ¿sí? Es el inciso E y tenemos la función logaritmo natural de 4 menos x al cuadrado. Entonces, lo primero que me preguntan siempre es acerca del dominio de esta función. A diferencia del polinomio que resolvimos anteriormente, esta función sí tiene una restricción de dominio. 4 menos x al cuadrado, ¿cómo tiene que ser? Mayor que 0, ¿o no? Entonces, ¿qué valores no puede tomar x? Si despejamos, menos 4x al cuadrado, mayor a menos 4, x al cuadrado menor a 4, ojo acá con el signo de la desigualdad, ¿se acuerdan que se invierte? Y finalmente, aplicando la propiedad de valor absoluto, llegamos a que el valor absoluto de x tiene que ser menor a 2. Siempre cuando tenemos valor absoluto, x menor a 2 y x mayor a menos 2. ¿Se acuerdan que le anteponíamos un signo menos adelante porque el valor absoluto siempre me tiene que devolver un número que es positivo? Entonces, hay valores que x no puede tomar. Si uno va a la gráfica, pone el menos 2, pone el 2, ¿dónde está el dominio de esta función? X mayor a menos 2 y x menor a 2. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta función va a ser todos los x que pertenezcan al intervalo menos 2, 2. ¿Sí? El segundo punto nos pregunta acerca de la paridad de esta función. Dijimos que para evaluar si una función es par, las funciones pares son aquellas que resultan ser simétricas al eje y, como la parábola, como la función valor absoluto. Tenemos que chequear que f de x sea igual a f de menos x. F de x es la función que me dan, el logaritmo natural de 4 menos x al cuadrado. ¿Es igual a evaluar esta función menos x? 4 menos x al cuadrado. Logaritmo natural de 4 menos base negativa, exponente par, positivo. ¿Llego a lo mismo? Sí, llego a lo mismo. Entonces voy a concluir que es una función par. No chequeo si es impar. ¿Se acuerdan que si una función es par, no puede ser impar al mismo tiempo? Ya es par, lo dejo ahí. Me voy al tercer inciso donde me pregunta acerca de si esta función tiene asíntotas verticales. Bueno, de hecho sí. ¿Ustedes recuerdan la gráfica del logaritmo natural de x? ¿Qué movimiento tenía el logaritmo natural de x? Algo así, ¿o no? ¿Sí? Hay una asíntota siempre en aquellos valores que surgen de la restricción de dominio. Lo que nosotros deberíamos hacer acá es calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de la función y el límite cuando x tiende a 2. ¿Sí? Sería el logaritmo natural de 0. En ambos casos, la función se va a ir hacia el menos infinito
Por lo que vamos a decir que hay una asíntota vertical en donde, en realidad dos. Una asíntota va a estar en x igual a menos 2 y otra asíntota va a estar en x igual a 2. ¿Sí? Fíjense que el dominio de esta función es acotado. ¿Qué decíamos? Que el dominio son los x que pertenecen al intervalo menos 2, 2. ¿Sí? La función queda acotada en su dominio. Bien, ya esto lo sabemos, más o menos, porque sabemos el comportamiento de la función logarítmica. Vamos a ir ahora a lo nuevo que incorporamos, que es el criterio de derivada primera, para encontrar máximos, mínimos, intervalos de crecimiento, y el criterio luego de derivada segunda para ver concavidad y punto de inflexión. Entonces, vamos al criterio de derivada primera. Tengo mi función, la voy a derivar una vez. La derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que tengo por la derivada de lo que tengo en el paréntesis. La derivada de 4 es 0 y la derivada de x al cuadrado, 2x. La derivada primera de esta función es igual a menos 2x sobre 4 menos x al cuadrado. ¿Sí? Encontré la derivada primera. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Igualarla a 0 para ver dónde están las rectas tangentes horizontales. Pendiente 0, la derivada es la pendiente de la recta tangente. Una pendiente 0 me dice que esa recta es horizontal. Esa recta es horizontal es porque puede estar tocando un máximo o puede estar tocando un mínimo. Entonces, igualamos la derivada primera a 0, igualo esta función, menos 2x sobre 4 menos x al cuadrado igual a 0. Paso multiplicando esto para el lado derecho, me queda menos 2x igual a 0. Finalmente, voy a decir, este 2 pasa dividiendo, 0 dividido menos 2, 0. Voy a decir que en x igual a 0, tengo mi punto crítico, ¿sí? Un punto crítico es un candidato a ser o un punto máximo o un punto mínimo. Para corroborar esto, tengo que armar la tabla, ¿sí? Y fijarme qué signo toma esta derivada primera antes y después de este punto. Armo la tabla, donde armamos los intervalos, antes y después de ese punto, evaluamos el signo de la derivada primera y finalmente concluimos cómo se comporta mi función. Entonces, mi punto crítico, dijimos que era el 0. Me voy a fijar qué pasa antes del 0. Y ojo acá, miren, yo ya iba a poner del menos infinito al 0. Y esto no es correcto, porque el dominio de la función va de menos 2 a 2. Entonces, el intervalo que tengo que armar yo es del menos 2 al 0 y del 0 al 2. Y cualquier número que esté dentro de cada intervalo me va a servir para evaluar el signo de la derivada. Entonces voy a elegir el menos 1 y acá voy a elegir el 1. Entonces evalúo mi derivada primera en menos 1. Reemplazamos acá. Menos 2 por menos 1 sobre 4 menos menos 1 al cuadrado. Menos 2 por menos 1, 2, menos con menos más,
sobre base negativa, exponente par positivo, con el menos de adelante negativo, 4 menos 1, 3. Es igual a 2/3. Entonces, el signo de mi derivada primera es positivo. Una derivada primera positiva me está indicando que la función crece. Vamos ahora a evaluar la derivada en 1, reemplazo, menos 2 por 1 sobre 4 menos 1 al cuadrado, menos 2 por 1 menos 2 sobre 4 menos 1, 3, menos 2/3. Derivada primera negativa. ¿Qué me indica una derivada primera negativa? La función decrece, ¿sí? Entonces, si la función venía creciendo, tocó ese punto y empezó a caer, es porque este punto que tocó es un punto máximo, ¿sí? Entonces, una vez que encontramos el punto máximo, tenemos que ir a ver qué valor toma la función. Pasando en limpio, ¿qué conclusiones tenemos de ese primer punto? El intervalo de crecimiento está entre el menos 2 y el 0. El intervalo de decrecimiento está a partir de 0 y hasta el 2. Y el punto máximo está en x igual a 0, y cuando x vale 0, ¿dónde tengo que reemplazar? Siempre en la función original. ¿Qué valor toma mi función cuando x vale 0? Entonces, tengo que calcular el logaritmo de 4 menos 0. Finalmente, logaritmo natural de 4 les tiene que dar 1,38. Cuando x vale 0, la función toma el valor de 1,38. Estos son los datos que yo voy a utilizar para graficar mi función. Surgen del criterio de derivada primera, ¿sí? Con lo que veo máximo, crecimiento y decrecimiento, y mínimo, que en este caso la función no tiene. Ahora me resta ver con el criterio de derivada segunda la concavidad de esta función y si hay un punto de inflexión. Voy a dejar la derivada primera ahí, porque ahora voy a tener que derivar otra vez más, ¿sí? Derivada segunda de x. Tengo un cociente, ¿o no? Tengo u sobre b. Entonces, la derivada del cociente me dice la derivada del primero, menos 2, el segundo, tal cual está, menos la derivada del segundo, la derivada del segundo es menos 2x, el primero, tal cual está, ojo acá con los signos, todo sobre el segundo al cuadrado. Voy a acomodar un poco esto, me va a quedar menos 8 más 2x cuadrado, menos por menos es más, con el menos de adelante, menos 4x al cuadrado, sobre 4 menos x al cuadrado todo al cuadrado, y esto finalmente me queda menos 8
2 menos 4 menos 2x cuadrado, todo sobre 4 menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Esta es mi derivada segunda. ¿Sí? Lo que yo voy a tener que igualar a 0 para ver cuál sería mi posible punto de inflexión. Voy a borrar esto para igualarla a 0 y que veamos qué es lo que pasa. Acá. Bien, entonces estábamos por igualar la derivada segunda a 0. ¿Para qué? Para encontrar un posible punto de inflexión y ver la concavidad de la función. Entonces tengo menos 8 menos 2x cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado. Y esto igual a 0. Paso el denominador multiplicando para el otro lado. 0 por cualquier cosa es siempre 0. Menos 8 menos 2x cuadrado igual a 0. Menos 2x cuadrado igual a 8. X cuadrado igual a 8 dividido en menos 2 es igual a menos 4. ¿Qué es lo que pasa acá? Raíz, si yo tuviese que pasar esta potencia, tendría, para poder despejar X, tendría que aplicar raíz cuadrada. ¿Puedo aplicar raíz cuadrada de un número negativo? No, ¿sí? Esto no tiene solución. Lo que voy a decir es que no existe un X al que la derivada segunda, al que, lo ponemos con una barra, al que la derivada segunda se haga 0. ¿Sí? ¿Esto qué me está indicando? Lo que me está indicando es que no hay un punto de inflexión. No me está diciendo que la función no tiene concavidad. Si uno analiza el signo de esta derivada segunda, o de esta, es lo mismo, para el dominio de esta función, siempre la derivada segunda toma, en realidad, signo negativo. Por ejemplo, recordemos siempre que es una función que tiene un dominio acotado. X está entre menos 2 y 2. Yo, por ejemplo, digo, bueno, voy a evaluar a ver qué signo toma la derivada segunda en 0. 0 pertenece al dominio de la función. Menos 8, menos 2 por 0 al cuadrado, 4 menos 0 al cuadrado, todo al cuadrado. Menos 8, menos 0, menos 8. 4 menos 0, 4, elevado al cuadrado, 16. Menos 8 dividido 16, menos 1 medio. Derivada segunda, negativa. Evalúe, en el X que evalúe el dominio de la función, ustedes pueden probar con 1, por ejemplo, también. La derivada segunda siempre me queda con signo negativo. ¿Qué significa esto? La función que tenemos acá siempre cóncava hacia abajo. ¿Sí? Lo que no hay es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque la función no cambia su concavidad. Va a ser siempre cóncava hacia abajo en todo su dominio. Si yo no encuentro un X que haga a la derivada segunda 0, no significa que la función no tiene concavidad.
lo que eso me está indicando es que no hay un punto de inflexión, ¿sí? Lo pueden probar también con, por ejemplo, con una parábola, con x al cuadrado. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si yo derivo una vez, la derivada primera me va a quedar igual a 2x. Ahora, cuando derivo dos veces, la derivada segunda me va a quedar igual a 2. ¿Por qué? La derivada segunda nunca se hace 0. ¿Qué me dice esto? Que no tiene esta función un punto de inflexión. La derivada segunda es siempre positiva. ¿Por qué? Porque la gráfica de una parábola es siempre cóncava hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, no tengo punto de inflexión. Esta función resulta ser siempre cóncava hacia arriba. Vamos ahora a graficarla. Dijimos que tiene dominio acotado porque en -2 y en 2 la función tiene asíntotas verticales. Dijimos que el intervalo de crecimiento iba del -2 al 0, que a partir del 0 hasta el 2 la función decrecía y que tocaba, que alcanzaba un punto máximo en 0 y 1,38 nos había dado. Esto es X, esto es Y, y que era siempre cóncava hacia abajo. Entonces, primero lo que voy a hacer es marcar el máximo cuando X vale 0 y toma el valor de 1,38. Sabemos que dijimos que la función se iba hacia el menos infinito, ¿o no? Y que del -2 al 0 es creciente y cóncava hacia abajo. Así. A partir del 0 hasta el 2, la función decrecía, pero continúa siendo cóncava hacia abajo. Esta es la gráfica de la función y en 0, 1,38 tenemos nuestro punto máximo, donde la derivada primera se hace 0, porque es la pendiente de la recta tangente a mi gráfica, que resulta ser horizontal. No hay más para decir de esta función, era para mostrarles un ejemplo de cuando nos puede aparecer asíntotas. Les dejé uno para que practiquen, bastante similar a este, y para que vean, hay funciones que no tienen punto de inflexión porque siempre mantienen la misma concavidad en todo su dominio.